Evangelio, cobardes. ¡Qué poca fe! Mateo 8, 23 a 27. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas, él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron, gritándole: «Señor, sálvanos, que nos hundimos». Él les dijo: «Cobardes. ¡Qué poca fe!». Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados: «¿Quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen». Palabra del Señor. Reflexión. Jesús sube a la barca junto a los discípulos y, como todo ser humano, se acuesta a dormir porque está cansado, agotado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que se nos presenta a Jesús en una actitud muy humana. Recordemos que las mismas Sagradas Escrituras nos dicen de Jesús que en todo se asemejó a nosotros, menos en el pecado. Jesús fue tan humano como cualquiera de nosotros. Al igual que nosotros, también siente el cansancio de toda una jornada de trabajo, y es lógico que agotado, quiera descansar. Además, no es el único pasaje del Evangelio en el que se nos muestra a Jesús asumiendo esta actitud. Los discípulos, hombres diestros en las cosas del mar, ya que se dedicaban al oficio de la pesca, no solo debieron experimentar estas situaciones en el mar una sola vez, de seguro las vivieron muchas veces, pero ahora tienen la particularidad de que está presente el Señor. Estos hombres, adentrados en el mar, sienten los embates de los fuertes vientos y el fuerte oleaje que golpean la barca, sintiendo la sensación de que la misma quisiera hundirse. Y esto es lo que le dicen a su maestro: «Señor, sálvanos, que nos hundimos». Por otro lado está precisamente Jesús, agotado por el cansancio, está sumido en un profundo sueño, ya que los embates contra la barca no lo despertaban, fueron sus discípulos que lo despertaron. Los discípulos están asustados, temerosos, no saben qué hacer para poder seguir adelante en su travesía. Es entonces cuando van con el Maestro, lo despiertan y le gritan que haga algo. Queridos hermanos, así también es nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos tenido que enfrentar en nuestro caminar esos fuertes vientos y tempestades de nuestros dolores, sufrimientos, pruebas, tentaciones, problemas, etc., que golpean nuestra vida fuertemente y nosotros, llenos de miedo, no sabemos qué hacer y nos desesperamos, miramos para todos lados y no vemos salida? No vemos la luz al final del túnel. En medio de la desesperación le gritamos a Dios que nos ayude, que nos salve porque nos hundimos, nuestra vida sentimos que se nos va, la perdemos, perdemos la batalla. Pero el Señor, al igual que a los discípulos, nos dice: gente de poca fe. Fijémonos que el Señor no les reclama a los discípulos que no sientan miedo, de hecho, el mismo Jesús experimentó el miedo. Lo que les reclama es que se dejen dominar por el miedo, porque los inmoviliza, los frisa, no los deja avanzar ni en la vida, ni en la fe, ni en la vida espiritual. Que aprendamos más bien a confiar, porque no estamos ni caminamos solos en la vida. Él nos prometió que estaría con nosotros siempre, pero tenemos que creerlo y dejar que se acerque y nosotros acercarnos. La imagen de la barca es imagen de la iglesia, el mar es imagen del mundo donde hay toda clase de peces. En la barca hay uno que lleva el timón, pero otro es el capitán. El timonero lleva la barca por donde le manda el capitán, no por donde él le da la gana de llevarla. Hay otros que van en la barca haciendo otras labores necesarias. Así va la iglesia. Pedro es el timonero, y sus sucesores, los papas,
pero Jesús es el capitán y es el que dice al timonero por dónde guiar la iglesia. Los discípulos, a pesar del miedo que experimentaron, no se lanzaron al mar, porque lo cierto es que, a pesar de los fuertes vientos y embates del mar, están a salvo en la barca. En nuestra vida encontraremos estas situaciones. Cristo dijo que tuviéramos ánimo, ya que Él ha vencido al mundo, al pecado y la muerte, y ese mismo sería nuestro triunfo, si permanecemos fieles a Él y a sus enseñanzas. Pidamos a Jesús siempre que nos dé fortaleza para permanecer en sus caminos, porque es el que nos conduce al Padre y por el cual tenemos acceso a Él. Cuando la fe es vulnerable a tantas propuestas, se hace urgente volver al Evangelio como fuente innegociable de todo comportamiento humano. Volver a Jesús y su palabra, despertarlo para que nos ayude a afrontar las turbulencias del mal. Acerquémonos, entonces, con humildad a Jesús y digámosle que nos dé la fuerza suficiente para superar toda tormenta y que acreciente nuestra fe.